A ver, pensemos en algo. ¿Qué pasa cuando las instituciones que, en teoría, están ahí para protegernos son las que nos fallan? Es una pregunta, bien difícil, pero es crucial que nos la hagamos. Y hoy justo de eso vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando un sistema se rompe? Y, quizá más importante, ¿cómo puede aprender a repararse a sí mismo? Miren, esto no es una estadística cualquiera, no es un número abstracto. Es la historia real de Karen Daniela, allá en Hermosillo. Ella fue y presentó una denuncia por violencia familiar en 2024. 2 años después, a principios de 2026, fue asesinada. ¿Y por quién? Por la misma persona. O sea, el sistema tenía la información, el sistema sabía que había un riesgo. Y aquí está la pregunta central que va a guiar todo este análisis. Porque la tragedia de Karen no es solo culpa de un individuo, ¿no? Es el resultado de toda una cadena de fallas institucionales. Así que vamos a meternos de lleno a investigar esas fracturas en el sistema. Muy bien, vamos a sumergirnos en esta primera parte, cuando el sistema falla. Para entender de verdad la dimensión del problema, primero tenemos que ver las consecuencias. Y ojo, no son fallas teóricas, ¿eh? Tienen un costo humano que es real y francamente devastador. A ver, veamos la cronología del caso de Karen. Ella denuncia a su pareja en 2024, pero, como podemos ver en la línea de tiempo, para mediados de ese mismo año, el proceso legal se suspende. Y ese fue el punto de quiebre. Para enero de 2026 ya sabemos el final. Fue asesinada por esa misma persona. Aquí está la falla clave, clarísima. La información existía, pero simplemente no hubo un seguimiento efectivo que se tradujera en protección real. Y para que veamos que esto es un problema mucho más amplio, está el terrible caso de Margarita y sus 3 hijas. Aquí la falla fue distinta, pero igual de profunda. No fue una falla de protección previa, sino una falla en la justicia que vino después. Al no clasificar correctamente la muerte de las niñas, lo que se hizo fue invisibilizar la naturaleza de género del crimen. Bueno, ya vimos los síntomas, ahora pasemos a la causa raíz en esta segunda sección. Si la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas, estas omisiones? Las fuentes que se analizaron apuntan a un concepto clave, la ceguera institucional. Y no es que a nadie le importe, es que el sistema, por su propio diseño, muchas veces es incapaz de ver el peligro que tiene, literal, justo enfrente. Esta diapositiva nos desglosa el problema de forma brillante. Primero, tenemos los silos de información, o sea, cada departamento tiene sus datos y no los comparte con los demás. Luego está la normalización. La violencia deja de ser una alerta roja y se convierte en rutina. Además, hay una falta de retroalimentación. No hay mecanismos para aprender de los errores. Tampoco hay métricas de error, porque, seamos honestos, lo que no se mide no se puede arreglar. Y para rematar, una cultura defensiva que hace que admitir un error sea visto como una amenaza. Y para que entendamos la verdadera magnitud de esta ceguera, veamos este dato. A nivel nacional, casi el 90% de las mujeres que sufren violencia de pareja no denuncian ni buscan ayuda. ¿Qué significa esto? Pues que el sistema está operando casi a ciegas, en un desierto de datos, viendo solo la punta del iceberg. ¿Cómo va a proteger a alguien de quien ni siquiera sabe que existe? Ok, ya diagnosticamos el problema. Ahora, en esta tercera sección, hablemos de la cura. ¿Qué significa una reparación real? ¿Qué es verdaderamente reparar el daño cuando una institución falla? Como vamos a ver, no es tan simple como parece. El punto crucial aquí, lo que hay que entender, es que la reparación real va mucho más allá de la víctima. Se trata de sanar en 3 niveles. Primero, a la persona afectada. Segundo, a la comunidad que perdió la confianza. Y tercero, y esto es lo más importante, al propio sistema para que no vuelva a fallar. En esto, la ley mexicana es súper clara. La reparación integral tiene 5 pilares. Pero fíjense bien en el último, garantías de no repetición. Esa es la pieza más importante de todas. No se trata solo de compensar por lo que pasó, sino de rediseñar el futuro para que esto simplemente no vuelva a suceder. Y esto nos lleva a la cuarta parte, y quizá la más esperanzadora de todo nuestro análisis. ¿Cómo puede ocurrir el cambio? Porque sí, el cambio es posible. En Hermosillo ya se están poniendo en práctica medidas muy concretas, que nos muestran un plan práctico para tener un sistema más saludable. Esta comparación lo deja clarísimo. Antes, lo que teníamos era una respuesta fragmentada, donde la información se perdía entre una agencia y otra. Ahora, con el sistema Salva, se busca integrar todo, la llamada al 911, la respuesta de la policía y el seguimiento del caso. Pasamos de tratar incidentes aislados a identificar patrones de riesgo.
Y lo más fascinante de todo esto es que estos cambios no requieren de héroes o de reformas legislativas gigantescas. No, son mejoras prácticas, alcanzables, hablamos de crear un checklist unificado para todos, de compartir bases de datos, de hacer que la capacitación sea obligatoria y de forzar a las agencias a que se sienten a hablar en la misma mesa. Son transformaciones que suenan aburridas pero son increíblemente efectivas. Y aquí está la prueba de que funciona. Desde que se implementó el programa Salva, los expedientes por reincidencia en violencia familiar han disminuido un 12%, y ese número no es solo una estadística, representa ciclos de violencia que se están rompiendo gracias a un sistema que ahora es un poco más inteligente. Con esto llegamos a nuestra conclusión, a la idea central de todo esto: construir un sistema que aprende. El objetivo final no es solo arreglar casos individuales, sino construir un sistema que tenga la capacidad de curarse y fortalecerse a sí mismo. Me encanta esta metáfora de la respuesta inmune. Piénsenlo, un cuerpo sano no es el que nunca se enferma, sino el que sabe cómo combatir la infección. Pues es lo mismo aquí. Un sistema de justicia saludable no es uno que nunca comete errores, sino uno que los detecta, aprende de ellos y se hace más fuerte. Y esta idea lo resume todo a la perfección. La reparación no debe ser un evento extraordinario que pasa después de una tragedia. No. Tiene que ser parte del ADN del sistema, una función constante de autoevaluación y de mejora. La experiencia de Hermosillo, con sus fallas y ahora con sus avances, parece sugerir que la respuesta es sí. Pero claro, requiere voluntad política, coordinación y sobre todo la humildad para reconocer los errores y poder aprender de ellos. Al final, la pregunta no es si es posible, sino si estamos dispuestos a hacer el trabajo para que así sea.